Bueno, mis hermanos, buenos días con todos. Me alegra verlos nuevamente. Espero que todos estén bien, los hermanos, amigos, todas las personas que nos visiten en la mañana de hoy. El anhelo nuestro es que sus vidas, nuestras vidas puedan ser bendecidas cada día. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a culminar esta enseñanza de Hechos capítulo 10, que hemos venido en los últimos 2 domingos aprendiendo. Recordemos un poquito lo que está sucediendo, ¿no? Recordemos que Pedro tuvo una visión donde vio un lienzo, una sábana que descendía, y en él Dios le mostraba diferentes tipos de animales, ¿no? Considerados para los judíos unos puros, otros impuros, y el Señor le dijo en 3 ocasiones, mata y come. Pedro le dijo que no porque él se había mantenido. Bueno, el Señor le estaba mostrando la unidad de la iglesia, que tanto judíos como gentiles por medio de Cristo podían formar parte de la iglesia. Posteriormente vemos que Cornelio, este soldado romano que había tenido este centurión, que había tenido la visión del ángel, manda a llamar a Pedro, ¿no? Y entonces Pedro va con los hermanos de Jope y con las personas que había enviado Cornelio a la casa de Cornelio, ¿no? En Cesarea, según el mandato que le había dado Dios a Cornelio por medio del ángel, ¿sí? Entonces vemos que cuando Cornelio los estaba esperando con ansias, porque él quería recibir una palabra de parte de Dios. Habíamos dicho que hay muchas personas en el mundo que no tienen a Cristo, pero hay algunos que están buscando ese verdadero camino que solo es Cristo. Y es cuando el Señor va a su encuentro para que ellos lleguen a ese verdadero camino, conozcan la salvación. En este caso vemos Cornelio era un hombre que estaba buscando ese verdadero camino, clamando a Dios por la salvación. Y es cuando Dios le da esa visión por medio del ángel para que llame a Pedro y les predique el evangelio. Les decía a mis hermanos que hoy en día el Señor ya no habla a través de visiones, no se van a aparecer ángeles a darle algún tipo de mensaje, sino que ya tenemos la palabra de Dios. Y por medio de la palabra conocemos cuál es la voluntad de Dios y conocemos el evangelio de la salvación. ¿Qué debemos hacer nosotros, mis hermanos, para que los demás conozcan? Predicar. ¿Qué vamos a predicar? Lo que ya está en la Biblia, lo que el Señor nos ha dejado. Y vamos a ver un poco de ello más en esos versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Pero antes de eso vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo y Eterno, Señor Dios del universo, gracias una vez más por tu misericordia, Señor. Permite que hoy, Dios, nuestro entendimiento, Señor Dios, pueda comprender, Señor, esas palabras que tú nos dejas ahí, Señor Dios, para que nosotros las vivamos, Dios. Permítenos conocerlas, aprenderlas, vivirlas, Dios, ponerlas por obra, compartirlas con otros, Dios. Pongo mi vida, Señor, y la vida de mis hermanos en tus manos, para que podamos ser oidores y también hacedores de tu palabra, Dios. Bendice cada vida de los que estamos hoy aquí, Señor, aún de los hermanos y las personas que no han podido venir, para que seas tú también hablándoles, Señor, a través de tu palabra, Dios de los cielos. Bendice este tiempo, Señor Dios, que sea de edificación para nosotros. Gracias por hablarnos, Señor Dios, cada día a través de tu palabra, porque sabemos que es la única que nos puede edificar, fortalecer, hacernos crecer espiritualmente, Señor, hacernos comprender mejor quién eres tú, Señor, y lo que quieres para nuestras vidas. Y que toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ese era el contexto que estábamos mirando, mis hermanos. Los últimos versículos que habíamos visto eran el 27 y el 28, cuando Pedro decía, recordemos el 27 y el 28 de Hechos capítulo 10. Entonces recuerde, estamos en Hechos capítulo 10, versículos 27 al 28. Vamos a recordar lo que vimos la vez pasada. Y hablando con él entró y halló muchos que se habían reunido. Vemos que Pedro llegó a la casa de Cornelio, y cuando entró estaba Cornelio, pero habían muchas más personas que estaban ahí. Y yo les decía a mis hermanos qué importante es que nosotros
podamos invitar a nuestros familiares, amigos, conocidos a la casa y compartirles el evangelio. Qué importante que sería eso, mire. Versículo 28 les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí vemos que Pedro había comprendido el mensaje que le había dado el Señor, que en Cristo tantos judíos como gentiles podían formar parte de la iglesia, acceder al evangelio, como el Señor le había mostrado, mire, a través de esa visión. Pedro había comprendido ese mensaje, mire. La salvación en Cristo es para todos, para todos. Por eso estamos hoy aquí, mis hermanos, por esa salvación que nos fue dada como un regalo. Vamos a comenzar nuestro estudio de los versículos 29 al 34. Hechos 10, 29 al 34. Leamos lo que nos dice. Sigue hablando, ¿no? Pedro. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que hasta ahora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Para las personas que no han estado en las anteriores enseñanzas, recordemos, ¿no? Cornelio está clamando por esa salvación y Dios ha enviado a un siervo de Dios, como es Pedro, para que le predique el evangelio, para que le predique el evangelio. ¿Sí? Pedro había llegado hasta esa casa sin objeción, sin poner excusas. ¿Por qué? Porque entendió el mensaje, miren, entendió lo que Dios quería hacer. Y él pregunta: ¿para qué me han hecho venir? ¿Para qué me han hecho venir? Miren, mis hermanos, puede haber momentos donde nosotros pongamos excusas para discipular, para predicar el evangelio, para enseñar la palabra a otros. Hermano, porque puede darse el otro caso, ¿no? Yo les decía, nunca o hace mucho tiempo que no escucho a un hermano o una hermana que diga: hermano, venga a mi casa, voy a reunir a mi familia, a mis amigos y les predica el evangelio. No he escuchado. Pero también puede darse el caso que diga: hermano, venga, y el hermano diga: no, hermano, estoy bien ocupado, no puedo. Otro día será. También podemos sacar excusas muchas veces para cumplir la misión que tenemos, mire. En este caso Pedro no puso excusas, mire. Fue con ellos, fue con estos hombres, mire. Fue con ellos. Fue un hombre obediente a la palabra de Dios. Y Cornelio, que narra, mire, que mientras ayunaba y oraba tuvo la visión del ángel, les contaba. Y este le dio el mandato de traer a casa a Pedro para que les predique, para que les comparta la palabra, el evangelio. Yo les decía a mis hermanos, qué bonito sería eso, ¿no? Que la gente buscara que les prediquemos la palabra. Venga y predíqueme. ¿Qué tal nuestros compañeros del trabajo dijeran: venga un día a mi casa y hábleme del evangelio? O en la oficina reunámonos y compártanos el evangelio. Sería maravilloso, pero muchas veces no pasa así. Pero tenemos que seguir predicando, claro que sí, con nuestras palabras, con la Biblia, con nuestra vida, con el testimonio, hablando la palabra, predicando el evangelio. Y manifestándole a Pedro, Cornelio le dice: fue muy bueno que tú vinieras, fue muy bueno que tú vinieras. Y estaban todos ahí reunidos, ¿para qué? Para escuchar la palabra, mire. Mire, en Cornelio había gran devoción a Dios, estaba feliz, contento de que Pedro estuviera ahí para compartirles, mire, que estuviera ahí para compartirles. Uno se da cuenta, mis hermanos, que en el trabajo generalmente uno tiene compañeros que son amables, que a veces son colaboradores, que son generosos, pero ¿sabe qué? Están perdidos sin Cristo. Y por eso tenemos que compartirles, mire, el evangelio. Pero hay muchos, mire, hay muchos inconversos
que tienen reverencia a Dios, pero van rumbo al infierno. Necesitan la palabra, creer para ser salvos. Pero hay muchos que quieren escuchar, pero a veces no hay quien les predique. Romanos dice, ¿y cómo oirán? Sin haber quien les hable, que les predique. ¿Cómo? Debemos pedirle al Señor cada día, mis hermanos, que nos guíe, que nos lleve a esas personas para que conozcan al Dios verdadero, para que sean salvos un día, mire, para que sean salvos. Y hay muchos otros que no quieren escuchar el evangelio, no quieren saber nada de Dios, mire. Personas duras de corazón que no quieren. Lastimosamente eso pasa en este mundo. Esas personas que quieren escuchar el evangelio, debemos compartirles. Cornelio era uno de ellos, que su corazón ya estaba siendo preparado para que el mensaje llegara. Ese mensaje que iba a hablar Pedro, mire, ese mensaje. Y Pedro le dice, ahora es cuando entiendo claramente que Dios no hace acepción de personas. Y esa es una característica de Dios, mis hermanos, que aún en el Antiguo Testamento la encontramos. Dios no hace acepción de personas. Dios no dice, es que este sí quiero que se salve, pero este no, que se condene. Es que este es más bonito, ese sí. No, Dios no hace acepción de personas. Leamos qué dice Deuteronomio 10, 17. Deuteronomio 10, 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Mire, Él no hace acepción de personas. Miren lo que dijo Job 34, 19. Job 34, 19. Cuánto menos aquel que no hace acepción de personas ni de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Todos son obra de sus manos. Mis hermanos, Dios tiene misericordia para con todos. ¿Y sabe qué Él quiere? Que los incrédulos crean al evangelio. Eso es lo que Él quiere. Que lleguen al conocimiento de la verdad a través de la Biblia, a través del evangelio. Eso es lo que quiere Dios, mire, que la gente se arrepienta y crea. Que la gente se arrepienta y crea. Segunda de Pedro 3:9. Un texto que lo hemos escuchado y lo conocemos también, mire. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lastimosamente los judíos hacían acepción de personas, mire, porque ellos creían que eran la única nación santa, pero Dios no lo hace. Dios no hace acepción de personas. Y esa verdad, ¿sabe qué? Se estaba haciendo real en la vida de Pedro, y se iba a hacer más real en lo que sucedería en esa casa, en la casa de Cornelio, mire, estando junto a esos gentiles. Les leo rápidamente, no lo busque, Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. La pregunta sería, mis hermanos, ¿nosotros podemos llegar a hacer acepción de personas? Sí. Cuando nosotros decimos, a este Dios sí puede salvarlo, pero a ese no, ese es muy malo, ese es lo peor, a ese Dios no lo puede salvar. Estamos haciendo acepción de personas. Para Dios no hay nada imposible, mire. Dios puede transformar el corazón de la persona aún más mala que hay en este mundo. Lo hizo con un apóstol Pablo, que era un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que hizo tanto daño a la iglesia, y Dios transformó ese corazón para que sea un siervo de él. Mire. Dios puede obrar. Yo he conocido gente paramilitar, mire, que se ha convertido al evangelio. Gente que cometió muchas cosas tremendas, malas, y Dios transforma esos corazones, mire. Ateos que odiaban a Dios, que aborrecían a Dios, y Dios los llevó a conocerlo a través del evangelio, mire. Porque Dios no hace acepción de personas. Y nosotros podemos llegar a hacer acepción de personas, mire, cuando menospreciamos a los demás, posiblemente por su posición social, posiblemente si es hombre o mujer, por algún motivo. Yo he conocido iglesias donde hacen acepción de personas, mire.
Ay, este como es se lo ve que es bien vestido y todo, venga para acá. Y ese otro no, ese por ahí que se siente nomás. Y Santiago habla algo de eso, mire. Cuando damos más valor a unos que a otros, cuando nos exaltamos, cuando somos soberbios, altivos, estamos haciendo acepción de personas. Miren lo que dice Santiago 2, 1 al 4, mire. Él nos da un ejemplo muy claro de ello, mire. Santiago 2, 1 al 4. Mis hermanos, debemos ser conscientes como Dios lo es de la realidad. Para Dios no hay acepción de personas y para nosotros tampoco debe haberlo. Y más como hermanos en Cristo somos todos iguales, mire. Podrá ser que usted sea más preparado, tenga más conocimiento y que el hermano no, todos somos delante de Dios iguales. Y Él murió por todos nosotros, mire. Santiago 2, 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y decís, siéntate tú en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado en el piso. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Que jamás en esta congregación pase eso, mis hermanos, que jamás. Aquí todos somos una familia en Cristo, una familia en Cristo. Hechos 10, 35 al 36. Sigue hablando Pedro, mire. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Mire, Dios se agrada de aquellas almas perdidas que vuelven sus ojos a Él. De aquellos que en sus limitaciones, que en su maldad tratan de buscar el verdadero camino. Dios se agrada en los creyentes que dependen cada día de Dios, que son dependientes de Dios. Dios se agrada en aquellos que creen el evangelio, mire, que obedecen al evangelio. Ese evangelio de la paz, ese evangelio que es por medio de Jesucristo, mire. Y dice Pedro, Él es Señor de todos, Señor de todos. Es maravilloso, mis hermanos, saber que por medio de Jesucristo vino la paz para nosotros. Porque Dios nos volvió a acercar a Dios Padre. Jesucristo, perdón, nos volvió a acercar a Dios Padre. La paz entre Dios y el hombre por medio de la muerte sacrificial de Cristo, mire, para pagar por el pecado. De esa manera Dios nos acercó. Jesucristo nos libra de la ira de Dios, mire, porque todos aquellos que están sin Cristo están bajo la ira de Dios. Nuestra familia, si no es creyente, está bajo la ira de Dios. Nuestros compañeros están bajo la ira de Dios. La gente allá afuera que no tiene a Cristo está bajo la ira de Dios. Eso cuanto más nos debería mover a predicarles el evangelio, mire, a hablarles de Cristo y a seguirles hablando, a perseverar en hablarles, mire. Pero es una bendición grande, mire. Jesucristo nos acercó a Dios, nos libra de la ira, nos libra de una eternidad en el infierno. Romanos 5, 1 al 2. Palabras muy conocidas, palabras muy importantes, mire. Romanos 5, 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Somos bendecidos, mis hermanos, por el evangelio, pero eso también nos pone la responsabilidad de dar ese evangelio a otros, así como lo estaba haciendo Pedro, mire. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro va a comenzar o ha comenzado a predicarles el evangelio, mire. Y en estos textos que vamos a leer, vamos a ver los ingredientes fundamentales que tiene el evangelio. Sin esos ingredientes, el mensaje simplemente es un mensaje ameno, un mensaje motivacional. Lastimosamente hoy en muchas iglesias no se da el evangelio, mire, se da un mensaje motivacional. Tú eres grande, tú puedes salir adelante, tú puedes cumplir tus metas, tú puedes llegar al éxito. Eso solo es un mensaje motivacional.
Pero aquí vamos a ver los ingredientes que debe tener el evangelio, mire, para que cambie el corazón de las personas. Si usted recibió un mensaje motivacional, no pudo haber creído en verdad en Cristo, mire. No pudo haber creído en Cristo. El mensaje tiene que ser contundente, tal cual como la Biblia lo dice. Sigamos leyendo, versículos 37 al 38 de Hechos. Hechos 10, 37, 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué hace Pedro, mis hermanos? Pedro no se pone a contar su testimonio de 2 horas, mire. Hay lugares donde pasa eso. Ahí viene el predicador invitado, 2 horas contando el testimonio de todas las fechorías que hizo en la vida, mire. Eso no. No se puso a contar los trajes de miles de dólares, los carros lujosos que tenía, como hacen muchos. Se puso a predicar de Cristo. Cristo es el centro del evangelio. Si usted no habla de Cristo, no está haciendo nada. Si usted no predica de Cristo, mejor cállese, porque no está haciendo nada. Debemos hablar de Cristo. Sin Cristo el evangelio no existe. Cristo es el centro del evangelio, mire. Y eso es lo que va a hablar Pedro, mire. Mostrando a Cristo, el centro del evangelio. Y él habla del bautismo que predicó Juan. Ese era un bautismo como un símbolo de arrepentimiento. Un símbolo de arrepentimiento. Mateo 3:11. Se lo leo rápidamente, no lo busque si quiere. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice Juan. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mire, Pedro está narrando cómo Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo, con poder. Cristo, la palabra Cristo, ¿qué significa? Ungido. Cristo era el Mesías, el ungido de Dios, el Mesías prometido a Israel, mire. En él se cumplían todas las promesas, todo lo que Dios había hablado a los padres en el Antiguo Testamento por los profetas, el cumplimiento de todo, mire. Pedro le estaba hablando a un grupo de gentiles. Generalmente los gentiles no tenían conocimiento de las profecías del Antiguo Testamento, a menos que fuera un erudito que le gustaba investigar o buscar, pero no lo tenían. Para ellos eso, ¿qué era? Un mensaje nuevo y fascinante para aquellos gentiles que lo escuchaban. Mis hermanos, que la Biblia jamás deje de sorprendernos, mire, jamás. ¿Se acuerda cuando nosotros creímos al Evangelio? Cada palabra, cada texto que leíamos nos fascinaba, nos emocionaba, nos llevaba a entender y comprender quién era Dios. Era muy bonito, mire. Pero ¿sabe qué? A medida que pasa el tiempo, la Biblia se vuelve como un libro más, un libro rutinario. Que no pase eso, mis hermanos. Que siempre podamos aprender de la Biblia, que nos instruya, que nos confronte, que nos aliente, que nos reprenda, que nos lleve a conocer el corazón de Dios, que nos lleve a conocer el carácter de Dios. No solo que Dios es amor, sino también que Dios es santo y demanda que nosotros también seamos santos. Que nunca nos deje de sorprender la Biblia, mis hermanos, cada día. Y continúa Pedro predicándoles que Jesús iba por todas partes, predicando el evangelio y sanando a los que vivían oprimidos. Para ellos era algo nuevo eso, pero posiblemente muchos de esos gentiles escucharon en algún momento a Jesús predicar, mire, por las calles de Jerusalén. O de pronto vieron algún milagro de los que él hizo, mire. Porque Jesús era famoso en esa época, muchos lo seguían, se escuchaba de Jesús, que predicaba, que sanaba a los enfermos. Y posiblemente ellos lo conocían, mire. Conocieron lo que él hizo. Mis hermanos, cuando vamos al libro de Romanos, encontramos 3 tipos de incrédulos. Mire, por un lado encontramos a los religiosos, a los moralistas y a aquellos que se consideran realmente pecadores, aunque todos son pecadores, mire. ¿Cuál grupo creen que recibe mejor el evangelio? El tercero, mire, los que de verdad reconocen que son pecadores. Los judíos eran religiosos, mire, ellos ¿qué pensaban?
nosotros ya tenemos a Dios. Nosotros somos lo que sabemos de Dios. No necesitamos el Evangelio. Los moralistas, ¿qué creen? Somos tan buenos que ¿para qué Dios? ¿Para qué necesitamos a Dios? Somos muy buenos. No necesitamos a Dios. Pero aquellos que reconocen la maldad de sus pecados, aquellos que ven la inmundicia de sus corazones, esos son los que de verdad quieren ser limpiados y corren a Dios para que los salve. Corren a Dios para que los salve. Lastimosamente hoy estamos en una sociedad moralista y humanista, mire, donde han dejado a un lado a Dios, porque creen que son buenos, porque creen que pueden ganarse el cielo mediante obras. Si yo doy más, si yo hago esto, puedo llegar al cielo. Falso. Solo por medio de Cristo como un regalo inmerecido, mire, como un regalo inmerecido. ¿Qué quería Pedro? Que ellos conocieran al autor de la vida, al Mesías esperado, al Salvador del mundo. Ese es el Evangelio, mis hermanos. Sigamos leyendo, versículos 39 al 41. Y sigue diciendo Pedro: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el mundo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y les dice Pedro: nosotros somos los testigos. Nosotros presenciamos todo lo que Jesús hizo. Ellos eran testigos veraces. Era un testimonio de primera mano, mire, lo que Pedro les mostraba. Un testimonio de primera mano. Y les dice: y mataron a Jesús colgándolo en la cruz, en un madero. Mire. Mis hermanos, si el Evangelio solo se quedara ahí, que Jesús murió en la cruz, sería un mensaje incompleto. No habría esperanza. Sería un líder más que murió, así como murió Gandhi, así como murió Mahoma, un líder más que murió. Pero el Evangelio no se queda ahí, mis hermanos, sigue. Eso es lo grandioso del Evangelio, que no se queda en un Cristo muerto en la cruz como lo tienen muchos colgado del cuello. El Evangelio va más allá, mire, va más allá. Y Pedro les dice: pero 3 días después Dios resucitó a Jesús y nos permitió verlo de nuevo, pero no todo al mundo. No a todo el mundo, sino a los testigos que Dios había escogido que lo vieran. Leamos 1 Corintios 15, 5 al 8. 1 Corintios 15, 5 al 8. Y que apareció a Cefas, está hablando el apóstol Pablo, y que apareció a Cefas, que es el mismo Pedro, ¿no? Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Miren, mis hermanos, ese fue la resurrección de Cristo. Un evento visto por más de 500 testigos. Hoy en día muchos niegan la resurrección, pero es una verdad irrefutable. Una verdad irrefutable, lo que nos muestra. Y le sigue diciendo ahí el apóstol Pedro: nosotros somos esos testigos, comimos y bebimos con él después de que resucitó. Comimos y bebimos con él. Mis hermanos, esta es una verdad fundamental. Y esta verdad fundamental es lo que vuelve único a Jesús. Él resucitó, Él vive, Él es Dios, Él está en medio de nosotros. Esa es una verdad, mire. Él nos da esperanza. ¿Sabe qué? Él nos da la vida eterna. La vida eterna, mire. Y si así no fuera, dice Pablo, nosotros seríamos los más miserables de este mundo si Cristo no hubiera resucitado, mire. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Gocémonos porque Cristo resucitó. Él vive. Él vive, pero algunos de nosotros saben: sí, qué bonito que viva. Pero Él quiere que nosotros también vivamos conociendo esa verdad. 1 Corintios 15, 14, 20. 1 Corintios 15, 14 al 20. Y dice el apóstol Pablo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. No sirve de nada predicar. Vana es también nuestra fe.
Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque estaríamos hablando algo que es mentira. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero ¿qué dice Pablo al final? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho. ¿Sabe por qué primicias? Porque Él es el primero que resucitó con un cuerpo glorificado. ¿Y quién siguen? Nosotros, mis hermanos. Nosotros. Si usted de verdad ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, un día resucitará con un cuerpo glorioso. Si es que el Señor no viene antes, mire. Si es que el Señor no viene antes. Mis hermanos, ese es el corazón del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó de los muertos. Está sentado a la derecha de Dios Padre intercediendo por sus santos, y un día volverá en poder y gloria. Sin esos ingredientes, el Evangelio está incompleto. Si usted va y le predica a la gente afuera un mensaje incompleto, la gente no se salvará. Muchos simplemente le dicen a la gente: ay, mira, ven a Cristo que tus problemas se van a arreglar. Ven a Cristo que el Señor te va a dar esto y aquello. Ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. Eso parece un mensaje político, mire. Publicidad política pagada. Ese no es el Evangelio. El Evangelio tiene que confrontar la vida de la persona. El Evangelio tiene que llevarlo a reconocer quién es el Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Saber que ese Rey un día vino a la tierra a morir en una cruz por nosotros, pero no se quedó ahí, resucitó al tercer día y vive, está sentado a la diestra de Dios y sabe que un día volverá a juzgar a este mundo. Ese es el Evangelio, mis hermanos. Si ese mensaje no tiene esos ingredientes, un mensaje incompleto. Versículos 42 y 43 de Hechos, no Hechos 10, 42, 43. ¿Y qué sigue diciendo Pedro? Mire. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos, mis hermanos, aquí no dice algunos, todos los que en Él creyeren recibirán perdón por sus pecados. Pedro les narra el mandato recibido del Señor. ¿Cuál era el mandato? Predicar el Evangelio, testificar de Cristo, el juez de vivos y muertos, el que Dios había establecido, mire, que juzgara vivos y muertos. Mis hermanos, en su segunda venida, el Señor ya no vendrá como ese cordero que fue escupido, que fue golpeado, que fue humillado. Él vendrá como el león de la tribu de Judá, fuerte a traer justicia a vivos y a muertos. Así vendrá el Señor, mis hermanos, a juzgar a los vivos y a los muertos. El león de la tribu de Judá, el que ha vencido. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 2. Segunda de Timoteo 4, 1 al 2. Le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mis hermanos, Jesús es el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y Pedro les habla de todo ese testimonio abundante, de toda esa verdad que los profetas habían predicado en el Antiguo Testamento. Todo lo que habían predicado. Y Pedro, ¿qué establece?
que con base a ese testimonio de los profetas del Antiguo Testamento, Cristo es el único camino. Cristo es el único camino. Y el único medio para la salvación es la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús. Mire. Leamos otros textos. Juan 3, 14 al 17. Juan 3, 14 al 17. El mismo texto que estábamos leyendo ahorita, me acuerdo en Berea. Juan 3, 14 al 17. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Palabras tremendas, mis hermanos. Salvación, salvación en Cristo Jesús. Mis hermanos, teníamos una deuda. Usted tenía una deuda, yo tenía una deuda. No la deuda que tiene ahorita, ¿no? Esa es otra. Teníamos una deuda. Teníamos pecados que nos llevarían al infierno, pero ¿sabe qué pasó? Esos pecados fueron perdonados. La deuda fue cancelada. Esas noticias son maravillosas, pero a veces nosotros no las alcanzamos a entender. Mire, es como si a mí me dijeran, del banco me llamaran y me dijeran, señor Jaime, la deuda de su apartamento quedó saldada, ya no debe nada. ¿Sabe qué? Yo saltaría en una pata. Yo estaría feliz, dejaría de preocuparme, dejaría de pensar cómo voy a pagar esto, cuántos años me faltan, cuánto debo. Estaría feliz. Nosotros fuimos perdonados, pero a veces nosotros no entendemos. Sí, nos perdonó Dios, somos salvos, ya, qué lindo eso, pero solo llega hasta ahí. ¿Entendemos la dimensión de eso, mis hermanos? Íbamos rumbo al infierno, no teníamos salvación. Teníamos una carga de pecado sobre nosotros, pero el Señor los quitó. En este momento estamos en Cristo, tenemos camino al cielo. Pero ¿sabe qué? Nuestros ojos se han limitado nomás a ver lo de este mundo pasajero, que si yo tengo un buen carro, que si tengo una buena casa, que si tengo un buen trabajo, estoy bien, y eso me satisface. Hemos perdido el rumbo, el horizonte. Nos hemos olvidado que no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Si supiéramos eso, entenderíamos la dimensión de que el Señor ha perdonado nuestra deuda. Ha perdonado nuestra deuda. Eso quería que entendieran Pedro, mire. Eso quería que entendieran. Ya no tenemos condenación, mis hermanos. Ya no estamos bajo la ira de Dios. Podemos acercarnos a Él confiadamente como aprendíamos antes. Ir a su trono y recibir misericordia. Recibir misericordia. Eso es maravilloso, mis hermanos. Que Dios permita que podamos abrir nuestro corazón para entender esas verdades tan importantes. Versículos 44 al 46 de Hechos. Hechos 10, 44, 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían del discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Sabe qué pasó? Mientras Pedro aún les predicaba, vino el Espíritu Santo y descendió sobre ellos. Todos los que estaban ahí escuchando, Cornelio y los amigos, los familiares, todos, miren. Ellos escucharon el mensaje del Evangelio, creyeron, ¿y sabe qué pasó? Posteriormente fueron bautizados por el Espíritu Santo, mire, sumergidos en el cuerpo de Cristo, bautizados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo quedaron los acompañantes que iban con Pedro, los judíos? Asombrados, como diríamos nosotros, boquiabiertos, así, perplejos. ¿Qué pasó aquí? Sobre unos gentiles está siendo derramado el Espíritu Santo, está cayendo el Espíritu Santo, mire. Quedaron atónitos. Y aún los escuchaban en hablar en otras lenguas, o sea, en idiomas, otros idiomas.
tal como había pasado con los cristianos de Pentecostés, mire. Y dice que aún Cornelio alababan a Dios, glorificaban a Dios en ese momento, mire. Era una escena impresionante. Mis hermanos, jamás puede haber salvación si no hay evangelio. Ay, es que yo fui a un concierto de Alex Campos y me convertí allá escuchando sus canciones. ¿Quién se va a convertir con esas canciones más antibíblicas que un nada? Nadie. Usted no se convierte escuchando una canción cristiana, usted no se convierte escuchando el testimonio del hermanito, usted se convierte escuchando el evangelio de Cristo. Ese es el que convierte el corazón. Ellos escucharon el evangelio, creyeron al evangelio y vino el Espíritu Santo a morar en ellos en ese momento. ¿Usted tiene al Espíritu Santo dentro de sí? Entonces es salvo, es nacido de nuevo, tiene herencia en los cielos. Pero si no es así, arrepiéntase y crea. Dice la palabra que el día de salvación es hoy, no mañana. Mañana puede ser demasiado tarde, mire, demasiado tarde. En este evento Cornelio y sus amigos hablaron en otros idiomas, mire, tal como pasó en Pentecostés. Pero recordemos la enseñanza que nos daba Pastor Alberto hace varios domingos, ¿no? Esto pasó en ese justo momento de la historia. Ya no quiero volver a repetirle, Hechos, este es un libro transicional histórico que ya lo hemos repetido todos aquí, ¿no? Usted ya lo tiene muy claro. Pero eso pasó en ese momento específico, mire, de la historia. Hoy en día cuando una persona cree ya no hay ese tipo de cosas, mire, porque el don de lenguas ha cesado. Hay muchas iglesias pentecostales que la gente habla supuestas lenguas, pero eso son palabras raras que no se entienden, que no se conocen. En la época de Hechos hablaban idiomas. Por eso en Pentecostés podían entender los que llegaban. Está hablando en mi idioma, mire. Hoy en día ya no pasa eso, mire. Hoy en día ya no pasa eso. Hay grupos pentecostales como los unitarios o los Jesús solo, que ellos dicen, cuando una persona cree en Cristo, es salva, pero tiene que esperar unos días para que venga el Espíritu Santo y lo bautice, y la señal es hablar en lenguas. Eso es falso. En el momento exacto que usted cree en Cristo, crea el evangelio, en ese momento el Espíritu Santo viene y es usted embestido con el Espíritu Santo, es sumergido en el cuerpo de Cristo, es agregado al cuerpo de Cristo, es salvo, nace de nuevo en ese momento, mis hermanos. No hay manifestación de lenguas o de idiomas, mire. Efesios 1 al 13. Efesios 1:13, perdón. Incluso usted puede evidenciar, ¿no? Cuando Felipe le comparte el evangelio al eunuco, ¿qué pasó? En ese momento no habló lenguas, creyó al evangelio y fue bautizado, mire. Ese era un caso atípico. El día de hoy no pasa eso, mire. La gente cree al evangelio, es salva. Si cree de verdad, ¿no? Que dice, en él también vosotros, recordémonos, ya lo hemos tocado este texto, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así, mis hermanos, tal cual. Así que si usted está esperando hablar lengua, no las va a hablar. Tiene que creer al evangelio. Bueno, si ya creyó bien, pero si no ha creído, crea al evangelio y va a formar parte de la familia de Dios. Versículo 47 al 48 de Hechos. Hechos 10, 47, 48. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Mire, después de ver las maravillas que Dios hacía con esa familia, con ese grupo de personas, Pedro les dijo preguntando, ¿puede alguien oponerse el día de hoy a que estos sean bautizados? Estaba hablando del bautismo en agua, ¿no? Ahora que han recibido al Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos, dice Pedro, ¿alguien se puede oponer? Nadie se iba a oponer. Los mismos judíos habían sido testigos de lo que pasó en ese momento, mire. ¿Y qué hizo Pedro? Dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y Cornelio, ¿qué les dice? Quédense en otros días con nosotros, quédense. ¿Sí? Quédense, les dice, mire.
quédense con nosotros. Era imposible que ellos se opusieran, mire, era imposible. ¿Qué pasaba, mis hermanos? Después de que una persona creía el Evangelio, el Espíritu Santo venía y moraba en ella. Y ellos daban un paso de fe, una evidencia de su fe. ¿Cómo? Ante varios testigos bajaban a las aguas y eran bautizados. Totalmente, totalmente. No es como muchos hoy en día que lo hacen por aspersión, ¿no? Que le echan agüita ahí, o como hacen los católicos en la pila bautismal, que le echan unas 3 goticas al niño, ¿no? Era sumergido totalmente, como un símbolo de la muerte y la resurrección a una vida nueva. Mire. Mis hermanos, en la época de Hechos de los Apóstoles, el bautismo era inmediato después de creer. Hoy en día, ¿por qué no pasa eso muchas veces? A veces hay que hacer cursos, a veces hay que ver si la gente evidencia obras, porque hoy en día todo mundo a veces dice ser creyente. Ay, usted es creyente, todo mundo es creyente hoy en día. En esa época el evangelio simbolizaba muerte, persecución. La gente cuando creía, creía de verdad y se sabía que eran creyentes genuinos, porque su vida quedaba en riesgo por el evangelio. Podían morir por Cristo. ¿Cuál es el único requisito para ser bautizado en agua? Estar convencido de que soy salvo, de que creí en el evangelio. Aquí vamos a llevar a cabo unos bautizos, no sé, posiblemente este domingo o en 15, ahí vamos a cuadrar con el liderazgo. Las personas que quieran tomar el paso de bautismo, que no lo han dado por alguna circunstancia, van a poder hacerlo, mire. Van a poder hacerlo. Pero el único requisito es haber creído, saber que yo soy salvo, saber que mi fe ha sido depositada en Cristo, que tengo vida eterna, que escuché el verdadero evangelio y creí en él. Y usted da ese paso de fe, de obediencia en las aguas del bautismo, mire, en las aguas. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, mire, aquí pasó eso, fueron bautizados. ¿Y qué les dice Cornelio? Quédense en otros días, quédense aquí, quédense con nosotros, mire, quédense con nosotros. Miren, mis hermanos, yo les decía la vez pasada que cuando yo y mi familia creímos, era un deleite, ¿no? Poder estar con los hermanos de la iglesia aprendiendo la palabra. Ellos iban a la casa, nos enseñaban y nosotros les decíamos lo mismo: quédense más tiempo, enséñenos más. Y eso es lo bonito, mis hermanos, que podamos juntos aprender la palabra, que no perdamos ese anhelo de conocer la Biblia, de aprender lo que la Biblia dice. Cornelio era un creyente nuevo. ¿Y cuál era su anhelo? Conocer más, compartir con ellos. Quédate, Pedro, más días. Quiero saber más de esas hermosas palabras de vida, mire, de vida eterna. Hermoso lo que pasaba en ese lugar, mire, aprendiendo la Biblia. Mis hermanos, el evangelio es hermoso, pero también nos confronta. Nos lleva a reconocer que Dios es el único Dios verdadero, pero que Dios también es santo, que Dios es digno de nuestra alabanza. Y eso nos debe llevar a que nuestra vida cada día sea diferente, que busquemos santificarnos, que busquemos compartir la palabra. Hemos visto esta escena maravillosa que pasó en la casa de Cornelio. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos reflexionar para terminar esta enseñanza? Miren, mis hermanos, Cornelio tenía unas cualidades sobresalientes que las aprendimos desde el verso 1. ¿Qué mostraban eso de Cornelio? Una vida recta, aún en su maldad, aún que estaba él perdido en sus pecados, trataba de vivir una vida correcta, buscando ser devoto a Dios, aún sin conocer el evangelio. Mire, aún antes de ser salvo, dice que era un varón piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Un hombre devoto, temeroso de Dios con la poca luz que tenía. Y no solo él, sino también su casa. ¿Qué demuestra eso en Cornelio? Que era un buen esposo, que era un buen padre, mire. Aún que era un buen amo, que era un buen trabajador. Aún tenía testimonio de los de afuera, ¿se acuerdan? Que la misma nación judía conocía que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, como leíamos el domingo pasado. Dice que él tenía y hacía muchas limosnas al pueblo.
Eso no significa que Cornelio iba por la calle, sacaba 3 monedas y se los daba a los pobres. Significa que Cornelio era un hombre misericordioso. Significa que se interesaba por la necesidad de los demás, mire. Significa que era un hombre que sentía dolor. No solo se quedaba en decir, ay, pobrecito, él actuaba. Imagínese esas cualidades en un hombre que no era creyente, aún. No era creyente, mire. Dice que oraba a Dios y ayunaba siempre. Mis hermanos, esas deberían ser las cualidades y requisitos mínimos en un verdadero creyente. Este hombre inconverso nos daba ejemplo a nosotros de las cosas que hacía, mire. Lastimosamente hay creyentes que no evidencian eso. Y a veces nosotros mismos no podemos evidenciarlas o no las evidenciamos, mire. Algunos conocen mucho de Biblia, pero no la practican. Es que yo conozco toda la Biblia. ¿Y qué pasajes aplican? No, ¿qué otro por ahí? Muchos conocen de Biblia, pero no la aplican. No hay devoción a Dios. ¿Cuándo no hay devoción a Dios, mis hermanos? Cuando menospreciamos la iglesia, cuando menospreciamos el culto a Dios. Mire, quiero hacer un paréntesis pequeño, mis hermanos, y me disculpan si sueno fuerte en esa parte que voy a decir. Pero si usted no valora el mismo lugar donde se congrega, no valora a Dios. Mire, el domingo debe ser un día especial para nosotros, donde venimos a adorar al Señor. Pero muchas veces, yo justifico muchas veces situaciones que nos salen de las manos. Un hermano se enferma, un hermano le tocó viajar, o hasta usted se puede dar sus vacaciones a veces al año. Eso no quita, yo a veces en diciembre viajo a mi casa y todo. Pero a veces no podemos sacar la excusa de decir, ay, es que hoy cumplió años mi abuelita, ay, no puedo ir. Es que hoy el perro se graduó de la escuela de perros, no puedo ir. Es que hoy pasó, no, mis hermanos, este es el día del Señor. El día en que nos reunimos como iglesia a adorar al Señor. Si usted le pone más importancia a otras cosas que el día del Señor, analice su vida porque sus prioridades pueden estar invertidas. Este es un día especial. Usted dirá, pero es para ir a ver la misma cara todo el domingo, qué pereza. Si usted considera eso, no estamos respetando lo que el Señor deja en su palabra. Mire. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Este es un día especial, mis hermanos. Debe ver qué prioridades son importantes en su vida, mire. Pero es un día especial donde nos reunimos todos como hermanos a adorar al que es digno de recibir nuestra alabanza. Es que yo en mi casa nomás me reúno, allá escucho prédicas por internet. No es iglesia. No hay iglesias virtuales, mis hermanos, no hay iglesias virtuales. Nosotros nos reunimos aquí para compartir, para vernos. Así no le guste el hermanito, lo tiene que ver. Y el Señor le va a enseñar a amar a ese hermano, viéndolo todos los domingos allá metido. Es un lugar donde crecemos, donde aprendemos, donde compartimos. Nunca deje de congregarse, mis hermanos. Habrá momentos donde se nos sale de las manos, pero que nuestra prioridad sea el domingo, venir y adorar al Señor juntos como iglesia. ¿Amén? Bueno, pocos aménes, pero bueno. Es importante, mis hermanos, importante. Aquí no venimos a vernos las caras simplemente por vernos, o a pasear o a ver cómo está la iglesia. Aquí venimos a adorar al Salvador, al que nos dio la vida. Eso es lo más importante. Son cualidades importantes, mis hermanos, que debemos tener como creyentes. Pero hay muchos que nos interesan por los demás, mire, como creyentes. Con tal que yo tenga, con tal que yo esté bien, allá verá cada cual cómo se los arregla. Dice que Cornelio era un hombre que hacía limosnas, que se interesaba por los demás. Pero a veces nosotros no nos interesamos por los demás. Nos da 8 que 80 que el hermano pase por una necesidad y nosotros que estemos bien, el resto vaya y venga. ¿Usted cree que esa es la actitud de un creyente? Jamás, jamás, mis hermanos. Podemos no darnos cuenta, pero a veces podemos estar ejerciendo una fe muerta, una fe sin obras, una fe que no le agrada a Dios. Mire. Podemos estar diciendo que tenemos dones de misericordia, pero no estar practicando misericordia. Porque la misericordia nos tiene que llevar a ponernos en los zapatos de los demás, a ponernos en los zapatos de los demás y sufrir el mismo dolor que ellos sufren, sentir lo que ellos están sintiendo. Solo así nos va a llevar a actuar.
Santiago decía, si tú lees a tu hermano, hermanito, está pasando necesidad, vaya con Dios, yo voy a estar orando. No estamos practicando misericordia, es una fe muerta. Cornelio mostraba misericordia, mira, hacia los demás. Es una cualidad que tenemos que tener nosotros, hacia la necesidad física y espiritual de los demás. Sufrir con los que sufren, mire. Dice que el Señor veía a las multitudes que andaban sin un pastor. ¿Y sabe qué sentía el Señor? Compasión de ellas. Nosotros vemos las multitudes que andan sin Cristo y ¿qué sentimos? Pereza de ir a hablarles, porque a veces pasa así. En mi vida y en su vida también puede pasar lo mismo. Porque nuestros ojos a veces no están en las cosas de Dios, sino en las del mundo, mire. Dejemos de ser simples espectadores, mire, y pasemos a formar parte del pueblo de Dios, con esas cualidades que evidenciamos en un hombre que no era creyente, mire. En un hombre que no era creyente. ¿Cuántos de nosotros fallamos muchas veces al orar, mire? A veces porque no estamos orando lo suficiente, o porque nuestras oraciones se han vuelto endebles y rutinarias. Cornelio dice que era un hombre que oraba y ayunaba siempre. Y no nos hablen de ayuno a nosotros, porque pues, nosotros para ayunar, hemos olvidado esa disciplina tan importante del ayuno, mire. Y generalmente no ayunamos. El ayuno es para los pentecostales, que ayunen ellos. El ayuno es una disciplina espiritual dejada a nosotros también, a todos. Orando y ayunando. Usted va a ver en Hechos de los Apóstoles más adelante que los líderes, cuando tenían que tomar una decisión, ¿qué hacían? Oraban y ayunaban. Como congregación debemos orar y ayunar, en su casa como familia, orar y ayunar, recibir la palabra del Señor, meditar en la palabra del Señor, en oración y ayuno, mire. Pero a veces, ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque no estamos dispuestos a que menguen esta carne. No estamos dispuestos a que menguen esta carne, mire. Porque a veces nuestra carne es la que manda. 2 minutos de oración y ya estamos cansados, mire. No, ya Señor, ya oré mucho ya por hoy. Mis hermanos, debemos tomar ese ejemplo de este hombre que no era creyente, mis hermanos. Qué importante es como liderazgo que oremos y ayunemos, mire, para tomar decisiones en la iglesia. Qué importante como familias es que oremos y ayunemos para guiar a nuestros hijos, para tomar buenas decisiones en el hogar, mis hermanos. Es preocupante, mis hermanos, ya voy terminando, es preocupante encontrar personas inconversas que demuestran más devoción y amor a Dios que nosotros los creyentes. Mire. Los ojos del mundo están puestos sobre nosotros y a veces vemos personas inconversas que son más misericordiosas, que son más amables, que son más temerosas que nosotros, mire. Eso no debería ser así, mire. Porque nosotros somos la luz de este mundo, dice la Biblia. Vosotros sois la luz del mundo. ¿De qué sirve que la luz se ponga debajo de un almud? No va a alumbrar a nadie. ¿De qué sirve que la sal sea pisoteada cuando no da sabor? Mire. Es el ejemplo que nos deja, mis hermanos, esta vida de este hombre. Imagínense cómo sería Cornelio después de que recibió el evangelio. ¿Cómo sería ese hombre? Mire. La Biblia no nos habla más de Cornelio, pero me imagino que era un cristiano comprometido con Dios totalmente. Mire. Conocía la verdad. Y supongo que les predicó el evangelio a muchos más soldados, a muchos más romanos. Mire. Un hombre tremendo debió haber sido Cornelio. Mire. Algún día lo encontraremos allá en la eternidad, mire, en el cielo. Y podremos ver cómo era ese hombre. Mire. Muy hermoso, mis hermanos. ¿Por qué hay creyentes que se llevan a veces mejor con los inconversos? ¿Por qué piensan? Porque a veces se encuentra en los inconversos más misericordia, más amor. No debería ser así, mire, pero a veces puede pasar, mire, más compasión. Y algunos no han encontrado en la iglesia cristianos de testimonio, mire. No han encontrado cristianos que profesen un verdadero cristianismo. Por eso es que nosotros debemos ser diferentes, mis hermanos. Cada día buscar agradar al Señor. No en nuestras fuerzas, sino confiando cada día en Él. Preguntémonos, mis hermanos, ¿nos sigue fascinando la palabra de Dios como cuando creímos? ¿Nos sigue fascinando compartir con los hermanos aquí en la iglesia unos a otros? ¿Leer la Biblia, orar, sigue siendo una satisfacción para nuestras vidas?
Si no es así, mis hermanos, déjeme decirle que hemos entrado en un enfriamiento espiritual y debemos pellizcarnos. Debemos pellizcarnos. Volver a las mismas obras que hacíamos antes, como dice Apocalipsis. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a dar siempre un buen testimonio, a reflejar y a poner en acción esos dones que el Señor nos ha dado de la manera que el Señor quiere. A buscar crecer en sabiduría cada día. Y sabemos que la única que nos hace crecer cada día es la palabra de Dios. Que podamos dar testimonio. El mundo necesita el evangelio. ¿Qué debemos hacer? Predicar el evangelio. En nuestros hogares se necesita el evangelio. ¿Qué debemos hacer? Predicar el evangelio. Que nuestra vida sea un testimonio y que nuestras palabras respalden ese testimonio. Que sea así, mis hermanos, y que el Señor nos ayude cada día. Recuerde el ejemplo de Cornelio, mire, un inconverso que mostraba temor a Dios. Debemos seguir ese ejemplo, pero más importante el ejemplo de Cristo, nuestro Rey y Salvador. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre eterno y santo, Dios del universo, Rey de reyes, Señor de señores, de todo lo que hemos aprendido, Dios, creo que uno de los mensajes más importantes que me gustaría que nos llevemos, Señor Dios, es reconocer, entender y comprender ese regalo de la salvación tan grande que nos has dado. En nuestra vida pasada, Señor, anduvimos por malos caminos, haciendo cosas que no te agradaban, aunque a veces buscando ese verdadero camino en medio de las falsas religiones, en medio de diferentes cosas, Dios. Pero tú nos encontraste, nos diste salvación y nos diste vida eterna. Nos diste la oportunidad de ir al cielo sin merecerlo, Señor. Pero muchas veces nosotros hemos olvidado eso, Señor. Y por eso a veces el evangelio se ha vuelto una carga, se ha vuelto una rutina diaria. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender de dónde nos sacaste, Dios. Y a poder vivir vidas que te agraden, vidas de testimonio, vidas en obediencia, Dios. Sabemos que no somos perfectos, Dios, y que estamos en un proceso de crecimiento cada día, buscando cada día parecernos a ti, Señor Jesús, ser como tú, Dios. Ayúdanos, Señor, porque a veces en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Te necesitamos cada día, Señor. En esta mañana, Dios, te pido que nos bendigas y nos ayudes a reconocer quién eres tú, Señor, a predicar el evangelio, a discipular a otros, a vivir en santidad cada día, Dios. Sabemos que es difícil, Señor, en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de filosofías humanas, de pensamientos humanos que cada día nos quieren apartar de ti, Dios. Por eso necesitamos, Señor, llenarnos de tu palabra en cada momento. Ayúdanos a ser buenos padres, Señor, buenos esposos y esposas, buenos siervos, buenos hijos, para que donde vamos, la luz del evangelio pueda resplandecer en la vida de las demás personas. Que toda la gloria y la honra sea para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.